Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por acá en el canal Macros Aplicadas. Hoy les quiero hablar de cómo ubicar un objeto shape en una celda. Recuerden que un objeto shape es cualquier imagen que yo tenga en la hoja de cálculo. En este caso tengo este dibujito, un pájaro, y así se llama este objeto. Se llama pájaro, debo tener en cuenta cómo se llama ese objeto. Entonces, la forma de ubicar un objeto shape en una celda determinada es mediante esta instrucción. Sheet, el nombre de la hoja sobre donde está el objeto shape. Punto shapes, nombre de la imagen. Punto top, igual a sheet, nombre de la hoja. Punto range, el rango o la celda donde quiero ubicar la imagen. Punto top más un número N. Y de igual forma, sheet, nombre de la hoja. Punto shape, nombre de la imagen. Punto left, igual a sheet, nombre de la hoja. Punto range, el mismo rango que tengo acá arriba. Punto left más un número M. ¿Por qué dos instrucciones? Porque una me va a ubicar la imagen horizontalmente y la otra me la va a ubicar verticalmente. Ya vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces, retornemos a esta hoja de cálculo donde tengo esta imagen, este pajarito. ¿Ya? Entonces, la imagen se llama pájaro. Aquí dice pájaro. Pasemos al editor de Visual Basic. Entonces, aquí en este ejemplo, tengo lo mismo que les comenté ahorita. Sheet, ejemplo 1, así se llama la hoja de cálculo. Punto shapes, pájaro, punto top. Sheet, ejemplo 1, la hoja de cálculo, punto range A1, punto top. Sheet, ejemplo 1, chase, pájaro, punto left. Sheet, ejemplo 1, punto range A1, punto left. Entonces, ¿qué hace esta macro? Esta macro lo que va a hacer es que me va a ubicar esta imagen en la celda A1. Entonces, ejecutémosla. Y miren, me ubicó la imagen sobre la celda A1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace. No importa dónde esté la imagen, cuando yo ejecuto la macro, me lo posiciona sobre la celda A1. Ahora miremos, hagamos lo siguiente. Voy a ampliar bien grande esta celda A1. La imagen me ocupa un poquito menos del todo el valor de la celda. Entonces, ejecuto la macro y mire que nos ubica sobre toda la esquinita de la celda A1. Pero ¿qué pasa? Si yo aquí a este top le doy un más 10. Pasémonos al editor de a la hoja de cálculo. Ejecuto la macro y mire que me lo desplazo un poquito hacia abajo. Pasémonos otra vez a la macro y pongámosle 30 y al left coloquémosle un 25. Me paso a la hoja de cálculo, ejecuto la macro y miren que ya sobre la misma celda A1 me está desplazando la imagen un poquito hacia la derecha y un poquito hacia abajo. Todo depende de ¿qué? De este número que yo agregué acá. Este más 30, este más 25, que yo lo puedo ir variando dependiendo de donde yo quiera o de donde yo necesite ubicar la imagen. Si me van siguiendo, si van entendiendo cómo funciona. Ahora, supongamos, me paso al editor, ya no la quiero en A1, la quiero en la C1 y en la C1. Quitémosle este numerito porque la quiero solo sobre la esquina. Entonces me voy a la C1, me paso a la hoja de cálculo, presiono la macro y miren que me lo ubicó sobre la celda A1. Celda C1, perdón. Pasémonos acá, ya no quiero la celda C1, sino que quiero la D5. Entonces, D5. Entonces, la quiero ubicar sobre la celda D5. Entonces, ejecuto la macro y como ven, se posicionó sobre la celda D5. De esta forma yo puedo ubicar
una imagen en cualquier celda de la hoja de cálculo. ¿Ya? Bueno, entonces me van siguiendo, ¿no? Van entendiendo cómo es que funciona esta forma de ubicar una imagen, un objeto shape, en una determinada celda. Miremos este ejemplo 2. En este ejemplo yo tengo este dibujito que se llama estrella. Aquí dice estrella. Es importante conocer cómo se llama el objeto. Y tengo un tablerito numerado del 1 al 20. ¿Ya? El objetivo de la macro es que cada vez que yo ejecute la macro, aleatoriamente la macro selecciona un número y sobre ese número me posiciona la imagen. Entonces, por ejemplo, ejecuto la macro y se fue para el 10. Ejecuto la macro y se fue para el 7. Ejecuto la macro y se fue para el 5. Ejecuto la macro y se fue para el 3. Entonces, ¿cómo es esa macro? Miremos acá. Declaro un número, una variable num como integer. Y aleatoriamente digo que num va a ser un número entre 1 y 20. Aleatoriamente la macro selecciona un número, cualquiera, 1, 5, 15, 12, 13, en un número entre 20. Mediante este for anidado, yo recorro la matriz. Yo recorro esta matriz. Yo el for lo expliqué en unos videos anteriores. Entonces, mediante este for, yo recorro toda la matriz. Entonces, yo pregunto que si la celda i.j, es decir, cuando la celda i valga 4 y j valga 6, entonces en la celda 4,6, que si esa celda es igual al número, mire que chip ejemplo 2, porque estoy en la hoja de cálculo ejemplo 2, el objeto shape estrella, ya les dije que se llama estrella, punto top, me lo hace hacer igual a chip ejemplo 2, celda i, j, porque ahí fue donde encontré el número, top más 7. Y de igual forma, chip ejemplo 2, shape estrella, punto left, igual a chips ejemplo 2, las mismas celda i, j, left más 12. Entonces, sobre la celda, que me lo corro un poquito hacia abajo y un poquito hacia la derecha. Entonces, repito que cuando elijo, se les ubica un número aleatoriamente entre 1 y 20. Busco ese número en la matriz y cuando encuentre ese número, que sobre ese número me coloque el objeto shape. Miremos a ver. Entonces, aquí se fue para el 8, aquí se fue para el 1, aleatoriamente. Aleatoriamente selecciono un número. La macro viene y empieza a recorrer toda la matriz. Cuando la celda corresponda, sea igual al número aleatorio, sobre esa celda me va a colocar el objeto estrella. Entonces, miren que de esa forma voy colocando el objeto shape en una celda cualquiera. En este caso es aleatoriamente, no lo estoy definiendo yo, es la misma macro la que aleatoriamente selecciona un número y sobre esa lo coloca. Pero básicamente son estas dos instrucciones las que me definen dónde va el objeto shape, que miren que es idéntico a lo que ya les he explicado. ¿De acuerdo? Entonces, con estos dos ejemplos les explico cómo ubicar un objeto shape en una celda. Ahora miremos algo al contrario. ¿Qué es lo contrario? Yo tengo un objeto shape y quiero saber dónde está ubicado. Entonces, eso lo hago mediante esta macro. Aquí tengo dos macros, ya les explico por qué. Entonces, voy a definir la columna igual a chip, ejemplo 3, punto shape casa, igual a button right cell punto column. De igual forma, fila va a ser igual a chip, ejemplo 3, shape casa punto button right cell punto row. En este caso, ejemplo 3 es la hoja de cálculo y casa es mi objeto shape. Mira, casa es mi objeto shape. Listo. Entonces, ¿qué está haciendo esta instrucción? Esta instrucción me está ubicando la columna y la fila que están ubicadas en la esquina inferior derecha del objeto shape. Miremoslo con este ejemplo. Posición 1. Me dice columna 4, fila 8. 1, 2, 3, 4.
está en la columna 4 y en la fila 8. Y está en la fila 8. Entonces, me ubico esta celda. Esta instrucción, bottom right cell, me dice la celda de la esquina inferior derecha donde está ubicado el objeto shape. ¿Ya? Si yo me ubico acá, me dice que está en la columna 2, en la fila 15. Miren. Me dice la celda que está en la esquina inferior derecha del objeto shape. Y si yo esa misma instrucción la hago, pero en vez de decirle bottom right, le digo top left cell y top left cell, column y row. Estas dos instrucciones lo que me dicen es la ubicación del objeto shape con respecto a la esquina superior izquierda. Miremos a ver aquí. Miren, pues coloquémosla aquí. Posición 2. Dice que está en la columna 1, fila 1. Columna 1, fila 1. Y acá me dice que está en la columna 2, fila 5. Entonces, una posición me dice que está acá arriba y otra que está aquí abajo. Miremos esta, está aquí. La posición 1, columna 4, fila 10. 1, 2, 3, 4, columna 1. Posición me dice que la celda, la del objeto shape, cómo está ubicado con respecto a esta celda, a esta. Y la otra posición me dice que es la columna 2, fila 6. Entonces, una posición me dice cómo está el objeto shape con respecto a esta celda y otra con respecto a esta celda. Si me hago entender, es un poquito complicado, pero en el fondo, practicando, se ve que es fácil. ¿Cómo sé cuál de las dos usar? Pues todo depende de lo que yo quiera hacer, cómo depende de cómo quiero yo utilizar esa posición. Entonces, una posición bottom right cell, column, y bottom right cell, row, me dice la posición del objeto shape con respecto a la celda de la esquina inferior derecha. Y top cell column, top left cell row, me dice cómo está el objeto shape con respecto a la celda que está ubicada en la esquina superior izquierda. ¿Ya? Y pues este mensaje aquí es el que muestra la columna y la fila donde está el objeto shape. Entonces, de esa forma, aquí les explico, uno, cómo ubicar un objeto shape con respecto a una celda. Y dos, el inverso, cómo ubico yo la posición de un objeto shape, cómo lo determino. Entonces, bueno, aquí les dejo este video, esta instrucción de cómo ubicar un objeto shape dentro de una hoja de cálculo. Espero que les sirva, que les sea de utilidad en sus macros. Muchas gracias por haber visitado el canal, muchas gracias por haber visitado el video y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.